Listo, jóvenes, entonces vamos ahora a continuar con el desarrollo de la hoja del informe de las transacciones. Recuerden que ya tenemos el catálogo, se ha realizado la hoja del catálogo y la hoja de las transacciones. Y en este momento vamos a realizar el informe de las transacciones, en donde se les había pedido que pongan como nombre simplemente informe o reporte. Ya no hay problema en el nombre de esa hoja. Ya, informe de transacciones. Aquí vamos a desarrollar una tabla dinámica y para ello vamos a utilizar el nombre de la tabla que habíamos creado antes. Entonces, en esta hoja en blanco lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al menú insertar, vamos a buscar la tabla dinámica. Antes de eso, perdón, voy a seleccionar una celda que me quede en la parte baja, ¿ya? No lo voy a seleccionar aquí o en la primera celda porque esta tabla me va a recorrer unas celdas hacia arriba. Entonces, lo más conveniente es poner, por ejemplo, aquí en la fila A10, en la celda A10, en la fila 10. Ya. Entonces, aquí que quede un espacio aproximadamente. Entonces, tengo aquí la celda A10 y allí voy a insertar mi tabla dinámica. Ya. Entonces, me dice tabla dinámica desde tabla o el rango. Aquí yo voy a poner el nombre de la tabla anterior. ¿Cuál es el nombre de la tabla anterior? Voy a cerrar esto un momento para revisar. Recuerden que esta tabla de aquí, bueno, yo estoy haciendo aquí con el ejemplo de un grupo tiene como emprendimiento, como empresa, Jack Tea, que es venta de bebidas, ¿ya? Entonces, recuerden que esta celda, perdón, esta tabla, cada vez que hago clic aquí en cualquier parte de la tabla, que llego a diseño, esta debe tener aquí el nombre. Creo que les hice poner registro o registrar, no recuerdo bien. Pero bueno, aquí tiene un nombre esa tabla, ¿ya? Entonces, esta tabla tiene ese nombre. Entonces, el nombre de esta tabla, que está en el video anterior, podrán ver cómo se puso el nombre. Vamos a utilizar en el informe, ¿ya? Entonces, en esta celda voy a insertar tabla dinámica y aquí voy a escribir el nombre de esa tabla, que era, en mi caso es aquí, registro. Ya, registro. Aquí selecciono, dejo donde dice hoja de cálculo existente y la ubicación es en la celda que acabé de seleccionar aquí. Pongo aceptar. Ya. Me va a salir una tabla de esta manera, una tabla dinámica vacía, podría decirlo así. Y vamos a configurarla en este momento. Ya. Primero que nada, en esta parte de la derecha me salen eh, los filtros, columnas, filas y valores que voy a configurar para esa tabla dinámica. Entonces, en filtros, primero voy a añadir año, hago clic y sin soltar, año y mes. ¿Ya? Entonces recuerden que puse en la fila 10, ya ahora se corrió hacia acá arriba, hacia la fila 7, como vemos. Entonces, por eso era que les pedí que pongan un poco más abajo. Luego esto puedo eliminar estas filas que están de más, no hay problema, se puede eliminar. Voy a eliminar en este momento inclusive. Ya, voy a eliminar. Ya, y bueno, aquí vemos que se ha modificado el encabezado aquí, el botón que regresaba al inicio, que decía carátula, se ha hecho más pequeño, ¿no? Y si es que ha estado aquí el botón, va a suceder eso, pero bueno, ya se va a corregir, ya vamos a mostrar cómo se corrige eso. Entonces, si hago clic en cualquier parte, desaparece la información de la tabla dinámica. Ahora, si hago clic nuevamente en cualquiera de esas partes, en año o en mes, regresa a estos filtros. Aquí voy a hacer, donde dice filas, voy a arrastrar tipo de operación, la fecha, el ingreso, egreso. El concepto lo voy a dejar en blanco, no lo voy a arrastrar, voy a poner entrada, no, perdón, ya, hasta ahí.
tipo, fecha e ingreso y egreso. Ya, antes de configurar lo demás, voy a volver acá y hacer algunas configuraciones. Si nos damos cuenta, este botón ya se ha regresado al tamaño normal, inclusive se ha hecho un poco largo, porque este botón está anclado a la fila, aquí a la fila A. Entonces, dependiendo del ancho de esta fila A, este botón va a afectarse. Si es que yo quiero modificar, hago clic derecho y sin hacer clic en ninguna de estas opciones, vuelvo a hacer clic normal y aquí puedo ir moviendo. Ya, voy a mover y dejarlo allí, ya, en el caso de que le suceda algo similar. Ahora, año. En año dice todas y en blanco. En este caso, aquí tenemos el 2024 los registros. Recuerden que esta información de esta tabla, viene de las transacciones que registraron ustedes, que ya habrán registrado, me imagino que deben tener unas dos, y ahora que se acerca la presentación del proyecto, ya han de tener más transacciones con las últimas compras que habrán hecho. Pero bueno, aquí tenemos el 2024 los que habían puesto como ejemplo. Ya, eso nada más. Aquí hay que poner los valores reales, recuerda. Entonces, voy a poner aquí, voy a dejar en todas, mes y en años también. En años, el mes puedo seleccionar aquí abril, puedo seleccionar, si es que tengo otros, obviamente será ahí el número. Si es que aquí me equivoqué y era en 2025, no importa, puedo hacer doble clic y cambiar aquí. 2020, en este caso voy a cambiar 2025 a todas estas. No me va a afectar los datos, pero para evitar esto hay que llenar correctamente en el momento de que se está llenando esta, recuerden, aquí se estaba llenando este formulario. A ver, entonces, tengo esto, regreso al informe. Ahora, ¿qué pasa si es que yo he hecho alguna situación y aquí sigue 2024? Ya cambié a 2025 y sigue en 2024. Simplemente he hecho clic en cualquiera de estas celdas de la tabla dinámica, me voy o en la parte superior en el menú, busco analizar tabla dinámica, o simplemente analizar, debe salirles tal vez, y allí hay una opción que dice actualizar. Entonces actualizo y ahora ya debe estar aquí 2025. Eso para las situaciones que se presenten. Ya. Entonces tengo, bueno, la fecha aquí tendría que cambiar también acá. Ya solo cambié de una parte, 25, 25 y 25. Ya. Recuerden que se ingresan correctamente los datos, por eso tuve que hacer doble vez cambiar acá y cambiar acá. Entonces, aquí va la parte de los meses y aquí está la fecha que no se actualizó. Entonces, ahora sí, con esto, como ya hice el otro cambio adicional también que ha estado allí, a actualizar y ya se cambiaron aquí. Bueno, así corregirán en el caso de que, o más que corregir, irán actualizando cada vez que tengan unas nuevos movimientos registrados. Aquí en etiquetas de fila, simplemente voy a desmarcar la opción que dice en blanco. ¿Ya? La opción que dice egreso, ingreso, y lo que dice en blanco voy a desmarcar, que simplemente dé el ingreso y el egreso. Pongo aceptar. ¿Ya? Y aquí dice egreso, ingreso, puedo cambiar el orden, no hay problema aquello. Puedo poner de A a Z o de Z a A, y ahí tengo ingreso y egreso. Ya, vamos ahora con los valores. Eh, Voy a hacer clic en entrada y en este caso voy a arrastrar a donde dice aquí valores y así también a salida, a, a donde dice valores. Bien. Puede suceder eh, el siguiente caso. En mi caso dice aquí suma de entrada, suma de salida. Ya se presentó el caso con algunos estudiantes, algunos compañeros que salía cuenta. Ya, vamos a configurar eso y a corregir esa posible situación que les salga.
Entonces, cuando está esto, ya es prácticamente todo. Vamos a configurar el formato contabilidad y que se cambie en el caso de que salga cuenta. Es de la siguiente manera. Vengo a entrada y aquí en valores, en la pestaña que se despliega ahí en entrada, voy donde dice configuración de campo de valores. Hago clic allí y debe estar aquí en recuento o contar, algo, contar números. Esto a lo mejor está de ustedes. Lo que tienen que hacer es verificar que esté suma. Si es que no está seleccionado suma, por ejemplo, está recuento, así les saldrá a ustedes cuenta de entrada en el caso de algunos estudiantes. Simplemente hago clic en suma y me dice suma de entrada. Aquí le voy a poner, y para evitar confusiones, voy a poner aquí una S. Más que evitar confusiones, evitar errores, porque si dejo simplemente sin la S, me va a salir lo siguiente. El nombre de la tabla dinámica ya existe. Entonces, para evitar eso, simplemente le pongo una S, le añado ahí. Y en el formato de número, voy a contabilidad y busco el número o el formato que es en este caso español de Estados Unidos o español de Ecuador, porque se maneja el dólar en este caso. Pongo aceptar y aceptar. Entonces ya me sale aquí entradas y con los valores que se ha sumado ahí. Para salida es la misma situación. Acá si nos damos cuenta ya se ha cambiado el título. Tengo acá a salida, configuración de valor de campo de valores, perdón. Y igualmente, si dice cuenta de salida o cuenta salida, ponen aquí en suma, borramos esta parte, le dejo simplemente le añado una S para evitar ese problema que se mencionó, formato de número, contabilidad, y le doy el formato que utilizamos, que es el dólar estadounidense. Y pongo aceptar. Y nuevamente aceptar. Tengo entradas y salidas. Ahora el saldo. El saldo no puedo mover, no puedo seleccionar. Si nos damos cuenta aquí, tengo estos valores de aquí, pero me falta el saldo. Entonces el saldo lo vamos a calcular. Para ello, he hecho clic en cualquier parte de la tabla dinámica, no importa dónde. Voy a buscar nuevamente en la parte superior, analizar tabla dinámica. Justo donde dimos en actualizar, dice analizar tabla dinámica y aquí hay una opción nueva. Más que nueva, digamos una opción distinta. Campos, elementos y conjuntos. ¿Ya? Campos, elementos y conjuntos. Hago clic allí y aquí me dice campo calculado. Campo calculado. Hago clic allí. Campo uno. En este caso voy a poner aquí simplemente saldo. Voy a poner el nombre que va a ser ese campo. Saldo. Y la fórmula, voy a borrar ese cero que se menciona ahí. ¿Y cuál es la fórmula? Simplemente voy a hacer doble clic en esta entrada, que es lo que tenemos aquí, menos doble clic en la salida. Entonces el saldo será las entradas menos las salidas. Y le pongo aceptar. Si nos damos cuenta aquí ya me salió suma de saldo o tal vez le podrá haber salido cuenta de saldo. Simplemente se hace de la misma manera. Configuración de campo y si decía cuenta, le pongo en suma, le borro esto de aquí y le pongo simplemente una S para evitar ese problema que se mencionó. Pongo aceptar. Entonces, tengo ya la tabla dinámica un informe. Aquí está bastante corto porque, si nos damos cuenta, las transacciones o los registros que tengo son pocos. ¿Ya? Entonces, esto irá creciendo dependiendo de los registros que tenga. Y cada vez que se haga un nuevo registro o tenga algunos registros, simplemente hago clic en cualquier lugar, analizar tabla, actualizar y se actualizará la tabla. Eh, en este caso tenemos, de acuerdo a los registros que ha puesto este grupo,
tiene un saldo de menos $23. Está en un saldo negativo. Em, etiquetas de fila. Aquí podemos simplemente hacer doble clic y le puedo cambiar el nombre a, puedo decir, por ejemplo, registros. Claro, puedo poner registros, no hay problema. Y ahí irán los registros de ingresos y los de egresos de las respectivas fechas. Y aquí es el título, digamos, lo que va a ser, o puedo poner aquí, si va a ser un poco más detallado, por ejemplo, el concepto, si es que quiero que se vea más detallado esto aún, el concepto que dejé en blanco, puedo arrastrar a las filas y entonces ya me da el concepto también. Los registros de ingreso del 18 de abril a una venta de otros productos en los cuales se ha vendido dos envases. Ya va el detalle como tal. El 3 de abril existió una venta de bebidas y como vemos aquí dice dos bebidas. Bueno, aquí pondrían el sabor, en el caso de sabores, o dependiendo de la actividad que esté realizando cada empresa de ustedes. Y aquí, como vemos, hay un ingreso porque se ha comprado materia prima, de las cuales han sido 10 libras de fresa. Si no quiero que se detalle tanto eso, simplemente el concepto que le agregué a ese momento, le quito. Y puedo esto también comprimir para simplemente ver las fechas y la utilidad de la tabla dinámica en este caso. Ya tenemos ahí. Aquí se pidió también que inserten un gráfico. Pueden hacer un gráfico, pueden insertarlo o pueden dejarlo así como está por el momento, no hay problema. El gráfico simplemente ponemos insertar, una vez que esté hecho clic en cualquier parte de la celda, insertar, busco gráficos recomendados o gráfico dinámico, voy a poner aquí recomendados, por ejemplo, y ya me da una opción de gráficos para insertar. No me voy a complicar, voy a elegir el primero que me está dando aquí y pongo aceptar. Entonces me sale un gráfico relacionado a esa tabla. Aquí puedo hacer un poco más angosta esta columna y cuadrar el gráfico que quede aproximadamente allí. Cuando son pocos registros, el gráfico puede servir, pero cuando son muchos productos, muchas transacciones, muchos movimientos que se me alarga esa tabla, este gráfico también irá creciendo y será un poco más eh, complejo de leer en el caso de que no sepamos cómo manejar el gráfico, cómo configurarlo. Entonces, para evitar, por el momento, para evitar confusiones, sugiero que dejemos de lado el gráfico. ¿Ya? Entonces, solo el, el informe de las transacciones, de entradas, salidas, y que se puede filtrar de la siguiente manera. ¿Ya? Inclusive se hecho, si se dan cuenta, se puede minimizar esa tabla. ¿Ya? Listo. Perdón. Em, con, si es que me doy cuenta, cada vez que hago esto, también se va el botón de arriba que estaba enlazado a depende del ancho de la fila. Y como recuerdan, se les había mencionado que utilicen colores similares a los de su color empresarial. Simplemente hago clic en la celda, cualquiera de la tabla, y acá donde decía analizar tabla dinámica, junto a ello está la parte de diseño. Y puedo seleccionar un diseño similar al, a los colores empresariales que estoy utilizando. Listo, tengo mi hoja de informe. Como digo, es bastante corto esto porque aún las transacciones son pocas. Vamos ahora con el control del inventario. Ya tenemos catálogo de cuentas, transacciones, el informe de las transacciones y vamos ahora con el control del inventario.
Ya, en el control del inventario necesito que se haga esto de aquí, que se muestre aquí. Ya, voy a configurarlo de manera bastante rápida esto. Para eso voy a valerme de esto. Por si aquí, refresca tu vida. Voy a copiar estas partes de aquí. Ya voy a mostrar para qué. Voy a copiar simplemente para que sea como una especie de encabezado o para que sea el encabezado como tal. Ya, y listo. Esas dos partes voy a copiar. Voy a mover esto un momento. Y bueno, esto estaba combinado y centrado. Ya depende de cada grupo como lo tenga. Voy a quitar aquí los bordes que ha tenido esto. Y bueno, prácticamente estaría eh, así. Digamos, check team, eso. Simplemente he puesto el título y el, y el eslogan que tiene. Entonces, lo que voy a hacer aquí es selecciono este título y hasta donde está esta parte. Y voy a combinar y centrar para que se quede del ancho correcto. Combinar y centrar. ¿Ya? Entonces, tengo esto de aquí. Tengo aquí código artículo entrada, salidas, stock. Código artículo fecha cantidad. Código artículo fecha cantidad. Ya, y separado aquí por una columna. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es simplemente aquí también, justo sobre donde dice código artículo entrada, salidas y stock, también voy a combinar y centrar. Y aquí en estos voy a poner productos, ¿ya? El título productos. Voy a poner un color más, ya, productos. A esto de aquí donde dice código, artículo, fecha y cantidad, combinar y centrar nuevamente. Aquí voy a poner em, entradas y aquí voy a poner también combinar y centrar y salidas. ¿Ya? Ahora, no confundirse porque esto es del inventario. Aquí de color negro, color negrito. Y recuerden, esto es del inventario. En cambio, acá en el informe dice entradas y salidas, pero esto es ya de la parte del dinero. Esto va a ser de los productos, entradas y salidas de los productos que yo tengo. Y bueno, voy a dar los colores que tiene la empresa. En este caso voy a seleccionar todo esto y le voy a dar el color que se relaciona con ellos. Y este logo que tenía lo voy a poner por aquí. Listo. A la columna F que separa esto, voy a darle, hacer un poco más angosto y le voy a dar un color negro, siempre que tenga ese color. Ya, en este caso, si nos damos cuenta aquí, quedaron esos colores, vuelvo a marcar eso, o antes de eso voy a hacer en la columna K también, el color negro y esta también es un poco más angosto, más delgada esa columna. Y nuevamente selecciono para corregir esos colores y le pongo el color que estaba allí de fondo, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿para qué es separado? Esto, perdón, de aquí va a ser como un separador, ¿ya? Va a ser un separador para estas tablas que vamos a crear aquí. Ahora, vamos a crear las tablas. Selecciono esto de aquí con la fila de abajo vacía e inserto una tabla. Entonces ya hay varias formas, ya les he mencionado. Poner tabla. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Marco porque sí tiene encabezados. Pongo aceptar.
A esta tabla de aquí le voy a dar el nombre que tiene en la parte de arriba, producto. Entonces, esta tabla va a ser la tabla de producto. Profe, a mí no me sale esta parte de aquí para escribir, entonces tengo que hacer clic, verifico que aquí me salga diseño de tabla o diseño, y aquí me habrá salido tabla 1, 2, 3, 4 y simplemente le cambio por producto. Asimismo, selecciono estas de acá e inserto una tabla, insertar tabla, tiene encabezado, sí, marco allí, aceptar, y a esta tabla la voy a llamar, con el diseño de tabla, no lo voy a poner entradas porque puede confundirse con los datos. No lo voy a poner en entradas porque puede confundirse con esta palabra, este encabezado de esta tabla de acá puede ser. Entonces, para evitar posibles confusiones, voy a poner simplemente a esta tabla, el diseño de tabla, le voy a poner el nombre de, si dice entradas, le voy a poner in, nada más, ya, entrada. Y a esta tabla de acá de salidas, de igualmente selecciono la parte del encabezado y la parte de abajo, pongo insertar tabla, tiene encabezado sí, selecciono aceptar. Y a esta otra tabla, para, asimismo, para evitar confusiones o problemas con la parte de salidas, le voy a poner simplemente nombre out, ya, entrada y salida, obviamente en inglés, in, out. Ya, entonces tengo la tabla de productos, la tabla in y la tabla out. Y también por el tamaño de la palabra, porque luego vamos a utilizar fórmulas para que no se haga muy larga la fórmula al escribir aquí, por ejemplo, entradas. Significa más letras y en la fórmula va a ocupar más. Listo. Entonces, tengo esto configurado. Bueno, aquí voy a poner las entradas de un color. Puedo cambiar los colores de las tablas. Eso ya recuerden esa a criterio y elección de cada uno de ustedes. Y voy a poner acá, ya, los tres colores, voy a dejar esas tres configuraciones. En código, ¿qué voy a tener aquí los productos? Aquí voy a tener los productos que yo voy a utilizar en mi empresa. Puede ser la materia prima o puede ser también ya los productos terminados en el caso de que se elabore. En este caso, para la empresa Jack Team que vende em, bebidas refrescantes y lo hacen a base de frutas, puedo poner, por ejemplo, los códigos, ya dependerá de ustedes, ustedes van a poner los códigos dependiendo de su empresa. En este caso, pues, yo voy a poner JT de Jack Team 001, por decir. Y a esto le voy a poner mango. Ya, van a tener mango. Artículos. Aquí, bueno, yo podría cambiar en vez de artículo, podría poner ingrediente, puede ser aquí. Pero bueno, voy a dejar como artículo. Mango. Voy a poner aquí JT 002. Voy a poner aquí fresas. Fresa. Y así. JT 003. También para hacer esto me imagino que este grupo utiliza también azúcar. En el caso de quienes hagan velas, porque creo que había velas, por ejemplo, pueden poner eh, artículos de la cera, será la cuerda que utilizan para las velas también, la mecha, digámoslo así, luego también los moldes, bueno, en fin, ya depende de cada emprendimiento. Entradas, salidas, esto no vamos a tocar nada, luego vamos a configurar con las fórmulas y voy a poner uno más que sea JT 004 y aquí voy a poner naranjas, naranja. A ver, listo. Dependiendo de lo que los artículos que tenga cada empresa, será aquí, esto obviamente cuando son comestibles, generalmente se pone la cantidad en kilogramos.
Si es que son líquidos, generalmente en litros, y si son ya productos terminados en unidades. ¿Ya? Entonces eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Ahora, vamos con la configuración como tal. Vamos a usar estos cuatro de aquí para ir configurando acá. Ahora, el código de la entrada. Quiero hacer lo siguiente, que cuando yo ponga JT001, me salga automáticamente el producto. Y cuando esté vacío, que el producto salga aquí que no existe. Para ello, vamos a poner la siguiente fórmula, la cual se va a repetir también en salidas. Es la misma fórmula. Entonces, igual, y voy a poner la función si.error. ¿Ya? La fórmula si.error. Dentro del si.error voy a abrir la fórmula buscar B. Buscar B. Ahora, ¿qué voy a buscar? Dice aquí valor buscado. Vamos a buscar este valor. Entonces hago clic allí en el código. Por el momento está vacío. Hago clic aquí en el código, punto y coma o coma, ya saben ustedes que se debe separar dependiendo de la configuración de su computadora. Ahora, matriz tabla. ¿Cuál es la matriz? La tabla. Y aquí entra el nombre que yo puse a la tabla anterior. Entonces, buscar, voy a buscar el código de cuál, de la tabla que hice hace un momento, que le puse como nombre producto, ¿no es cierto? Hace un momento le puse, entonces aquí dice producto, si vemos aquí está con el logo de una tabla, es la que acabé de crear hace un momento, esta tabla de acá. Entonces, productos. Ya está la matriz tabla, punto y coma. Ahora, en esta matriz tabla, si esto es el código, la columna uno, el artículo es la columna 2. Entonces voy a escribir el número 2. El indicador de columnas es la columna 2. Punto y coma. eh, para que sea la coincidencia exacta, hago doble clic aquí en falso o escribo falso. Cierro paréntesis y ya me está el valor aquí. Ahora me pide el valor en el caso de que salga el error, en caso de que no se cumpla. Entonces, después de ese punto y coma, perdón, después de ese paréntesis, punto y coma, y ahora voy a escribir el error. ¿Cuál va a ser el error? ¿O qué respuesta me va a dar cuando sale error? Simplemente abro comillas y voy a decir que me salga la palabra no existe. No existe. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Ya? Pueden ver ahí la fórmula, pueden pausar el video, regresar y presiono Enter. Ya. Entonces, ¿qué me sale aquí? No existe. ¿Por qué? Porque si vemos aquí está vacío, entonces no existe artículo como tal. Si pongo un código distinto, 548, tampoco existe, no existe este código. Pero si pongo código JT002, vemos que corresponde a la fresa. Simplemente aquí voy a poner color con mayúsculas. Corresponde a la fresa. Si es que yo escribo acá abajo JT, JT001, ¿verdad? Que es mango. En el caso de que no se actualice y ponga JT01 y no se actualice, simplemente arrastro aquí la parte de la tablita que en esta esquina, que se arrastra la tabla. ¿Ya? Voy a poner JT, JT004. Listo, naranja. Ya, y así. La fórmula para las salidas es la misma. La fórmula para las salidas es la misma. Entonces, repito nuevamente, igual, si punto error, el valor va, aquí voy a volver a abrir la fórmula, voy a abrir una nueva fórmula que es buscar B, valor buscado, hago clic en este código, punto y coma, la matriz que era productos,
Ojo que es productos, porque aquí también me sale producto. Es producto, justo, y me sale con una pequeña tablita aquí. Productos, punto y coma. El indicador de columnas que era la columna 2 porque esto es columna uno, columna 2. Entonces, columna 2, punto y coma, falso, cierro paréntesis, punto y coma, abro comillas y vuelvo a escribir la palabra no existe. Y cierro el paréntesis. Enter. Entonces, tengo allí esto. Ya, igualmente pongo aquí el código de eh, JT 3 por decir, el azúcar. Bueno, pues vamos a poner uno más aquí. JT 5 que sea fresa, mango, naranja. Voy a poner piña, por decir aquí. JT 6 creo que utilizan bolas de tapioca. También aquí unas perlas de tapioca. Le voy a poner aquí. O de maicena, también creo que le llaman. Vamos a poner así. Tapioca. Creo que es con ya. Entonces, esto es todo lo que ellos manejan, lo que ha entrado y lo que sale. Digamos que tengo aquí JT 002, por decir por el momento. Listo, tenemos ahorita para los productos, que tengo los artículos. ¿Sí? Vamos a configurar ahora sí las, las cantidades de entradas, salidas y stock. Entonces, primero que nada, voy a dar a esto como la entrada, su inventario inicial. Entonces, esto es lo que van a manejar, pero de todo esto por el momento cuentan con el, voy a poner la fecha de hoy que estoy haciendo el video, el 16 de 04 del 2025. Ya van a ser estas tres fechas justo hoy. Vamos a poner 16 y 16. Ya. El 16 de fresa tienen 2 kilos, de mango tienen 4 kilos y de naranja tienen 3 kilos. Voy a poner también el del azúcar JT 003. Y el día de hoy también tienen, vamos a poner aquí 16, tienen, en el azúcar tienen también por el momento 2 kilos. Es lo que han comprado. Obviamente, esta información debe estar registrada en esta parte de aquí si es que se ha comprado todos esos productos, ¿recuerdan? Y hay que ir registrando todo aquello. Ya, pero bueno, este es el ejemplo por el momento. Ya, entonces tengo estos datos y digamos que el 17 voy a poner aquí el 17/04/2025, han vendido una bebida de fresa con azúcar, ya. Una bebida de fresa. Obviamente necesitan el azúcar. De fresa, ya. El 17/04. Entonces, el azúcar para esa bebida obviamente es bastante pequeño o si es que perdón, han vendido varios, este día varios de este aquí y han utilizado en el azúcar, han utilizado unos, como esto de aquí es kilos, aquí serán unas fracciones de ellos, entonces será, por ejemplo, de azúcar han vendido o ha incluido en esas bebidas unos 100 gramos, ¿ya? Que sería 0,100 kilogramos, que en este caso me va a dar simplemente 0,1.
Y la fresa también para para esa bebida, la cantidad que han utilizado ha sido unos 200 gramos, que sería 0,2 kilos. Ya, listo. Entonces, esto es lo que tiene por el momento y esto es en sus ventas. Ya ha salido esa cantidad de las materias que tienen materias primas. Se ha utilizado eso. Vamos con esta parte entonces. Como vemos, esto de aquí no tiene fórmulas. Vamos con entradas, salidas y esto. Entradas. Para entradas, vamos a poner una fórmula que es la siguiente. Vamos a poner sumar. ¿Ya? A ver, perdón. Igual sumar punto sí. ¿Ya? En entradas vamos a poner la función sumar puntos. Sí. Y aquí me da un rango. ¿Cuál es ese rango? Entonces, el rango va a ser lo siguiente. Voy a seleccionar aquí el código de las entradas. Este va a ser mi rango. Entonces, sumar. Aquí me dice in código, ¿no es cierto? La tabla in, la columna código. Entonces, sumar. ¿Qué significa aquí? Que va a buscar eh, esto, o más que buscar, esto va a ser el rango como tal, y tiene que coincidir con qué. Tiene que coincidir con, a ver, punto y coma. Esto de aquí tiene que coincidir con lo de acá. ¿Ya? Entonces, tengo allí sumar, sumar punto sim. Selecciono aquí el código de mis entradas. Y si es que combina con el código de la tabla de los productos, punto y coma, punto y coma, voy a sumar las cantidades. Punto, perdón, punto y coma, pues solo con. Ya. Entonces, selecciono esto, código de las entradas, punto y coma, el código de todos los productos y punto y coma, las cantidades. Listo. Cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Ya? Entonces, ahí me está dando el, esta situación. Mango, tengo 4 kilos, fresa 2, del azúcar 2, de la naranja 3, de piña 0 y de tapioca 0. ¿Por qué tengo 0? Porque todavía no se han registrado las entradas de aquello. Entonces, por decir que el JT 5, que es la piña, el día de mañana, el 17 de 04 del 2025, he comprado 2 piñas que equivalen, por decir, a 2 kilos. Entonces, si pongo aquí 2 kilos, ya se actualizó aquí en entradas, se registró esas entradas. Y bueno, así iré registrando cada vez que yo vaya comprando productos o vaya adquiriendo, se irá registrando en las tablas de entradas y a su vez acá en los productos. Para las salidas es lo mismo. Entonces, salidas. Vengo a este lugar, a la columna de salidas, igual, sumar, sumar punto sí, y la fórmula es la misma. El rango, ¿cuál es el rango? Simplemente selecciono los códigos de las salidas, los códigos de las salidas, en este caso me sale la fórmula out código, recuerden que esta era la tabla out, punto y coma. Si es que esto de aquí coincide con los códigos de los productos, punto y coma, sumar esas cantidades. Cierro paréntesis y enter. Ya, entonces me está dando aquí por el momento las entradas
registradas, cero porque todavía no tengo ningún registro de entradas aquí. Y las salidas también, si es que nos damos cuenta, está aquí solo de la fresa y del azúcar. Ahora, el stock, ya saben o conocen ustedes que no es nada más que igual entradas menos salidas. Y presiono Enter. Entradas menos salidas. Entonces, de mango sigo teniendo 4 kilos, de fresa allá tengo 1,8 kilos, de azúcar 1,9 kilos. Y así. El día de la feria, que va a ser de ustedes, el día, creo que es el 23, no estoy seguro. También vamos a realizar otra salida, por ejemplo, J, JT 00. Vamos a vender bebidas de mango, por decir JT 001. Entonces tengo mango, esto va a ser el 23 de abril del 2025. Y he vendido varios batidos de estos, por los cuales he vendido varias bebidas. Si tenía 4 kilos, he vendido aquí, por ejemplo, 1 kilo. Ya, he vendido 1 kilo. Y asimismo del azúcar, puedo copiar esto y pegar acá abajo el código. El azúcar, ese mismo día, 23 del 04 del 2025, con ese kilo he vendido aproximadamente unos 750 gramos de azúcar para las bebidas. Entonces, pongamos es mucho, vamos unos 400 gramos, que sería 0,4. Entonces, tengo esos valores. Automáticamente, si nos damos cuenta, se actualizó acá. Ahora ya tengo de mango 3 kilos y del azúcar ya tengo 1,5 kilos. Ya, entonces tengo allí, sería un poco más grande. Tengo aquí mi control de inventario de una manera bastante sencilla. Listo, jóvenes, entonces tenemos por el momento catálogo de cuentas, las transacciones, el informe de las mismas transacciones y el control de inventarios. En el siguiente video les indicaré de las cuentas por cobrar, los clientes y las facturas. Eso nomás, estimados jóvenes, entonces, para que avancen en su tarea.